alumnos de segundo cuatrimestre de la carrera de Derecho de la Universidad de Ciencias y Artes del Potosí, en la materia de Derecho Civil 1, con la licenciada Fátima Moral, y vamos a exponer los siguientes temas. En primer plano, comienza el servidor Rafael Fuentes, sucesivamente sigue Ricardo, Cristina, Adriana y por último Fernando. Muy bien, vamos a comenzar con el tema de Derecho Civil, Introducción y Personalidad en general. El tema trata de la personalidad. ¿Sí? ¿Puedes cambiar diapositiva, por favor? Aceptaciones del término del término persona. La definición del término persona implica en general un grado importante de complejidad. Es indispensable aceptarlo en forma de vida desde el punto de vista jurídico y deslindando de otras interpretaciones como la filosofía, la sociología y la psicología. Comenzamos con la rama jurídica, que dice que desde el punto de vista de la doctrina ha definido a la persona como sujeto de derechos y obligaciones. Es un ente capaz de ser titular de derechos y obligaciones, ya sea al hombre o a un conjunto de individuos o un bien o un grupo de bienes. Esto es sumamente amplio porque no se inscribe a las personas como individuos. Hay que revisar la definición persona porque no siempre ha tenido el mismo significado y cada disciplina la define desde el ángulo que la aborda. Y eso nos lleva a la definición filosófica que dice Luis Recasen, define a la persona como la expresión de la esencia del ser humano, esencia que no puede ser captada en el campo oncológico. Por otro lado, la sociológica, dice Recasen, define a la persona atendiendo tanto como a la persona humana, sus determinantes sociales y colectivos, como el concepto de personalidad social. Por otro lado, la psicológica, también sería un poco más amplia. La aceptación más común del término persona es la que alude al hombre en sus relaciones con el mundo y consigo mismo, en una unidad individual de relaciones sociales, en una relación íntima de factores biológicos constitucionales, biológicos adquiridos, sociales y culturales. Es decir, la unidad radica y profunda del sujeto, y concreto, irreductible, entrañable y único. Por mi parte todo, y le dejo la palabra a mi compañero Ricardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Me tocó el principio y fin de la personalidad. Es el tema que voy a presentar. Tienes el micrófono apagado. Muy bien. Buenas tardes. Me toca el tema principio y fin de la personalidad para la materia de Derecho Civil. Soy Ricardo Hernández Farfán. Siguiente diapositiva. Principio de personalidad individual. Jurídicamente se define la personalidad como la aptitud para ser sujeto de derecho y obligaciones. Por tal razón, todo sujeto de derechos y obligaciones es una persona de derecho, ya que con ello se indica estar dotada de la cualidad o investidura denominada personal jurídica. La personalidad se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. En otros sistemas jurídicos se requiere para que se inicie la personalidad que además del nacimiento con vida haya viabilidad del nacido. Siguiente, por favor. Personalidad del concebido. El embrión humano, al ser antes de nacer, o nasciturus, como se le conoce en la doctrina, se encuentra protegido por el derecho y según el artículo 22 infine del Código Civil para el Distrito Federal, se le tiene por nacido debido a la ficción para todos los efectos declarados por la ley. Los principales casos que se presentan en esta anticipación de personalidad en el concebido son que los concebidos pueden obtener una herencia antes de haber nacido, los no nacidos pueden obtener una donación siempre y cuando estuvieran concebidos al tiempo en que se hizo la donación. Siguiente, por favor.
Principio de personalidad colectiva. Así como la personalidad jurídica de los seres humanos comienza con el nacimiento legal de los términos del artículo 337 del Código Civil Local, deberá existir un precepto que precisara el momento en que se inicia la personalidad jurídica de los entes colectivos. Lamentablemente, no existe tal precepto, por lo que el sistema jurídico mexicano puede aplicarse diferentes opciones doctrinales respecto al momento de la iniciación de la personalidad jurídica de estos entes. Siguiente. A. Al momento del acto de la Constitución. B. El momento del acto de reconocimiento por el Estado. La primera opinión considera que el acto constitutivo, contrato o acto complejo colectivo es suficiente para sí mismo para hacer nacer la personalidad del ente social, siempre que sus finalidades sean lícitas. La segunda posición doctrinaria nos dice que es necesario un acto estatal para que se inicie la personalidad, como es el caso de la constitución de una sociedad. Se requiere el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el registro público de la propiedad y de comercio. De no ser así, la sociedad se considerará irregular. Siguiente. Fin de la personalidad individual. Cuando se termina la existencia física del ser humano, termina también su vida jurídica. Por tanto, la muerte pone fin a la personalidad jurídica del hombre. Es de gran importancia práctica precisar el momento en el que cesa la personalidad jurídica, tener una prueba fehaciente de la muerte que indica día y hora en que cesó la vida, pues a partir de ese hecho se derivan consecuencias jurídicas muy importantes como la extinción de los efectos jurídicos en relación a las personas fallecidas. Siguiente. Conmoriencia y premoriencia. Es una presunción jurídica para determinar el derecho sucesorio. Conmoriencia. Para determinar dos personas con derecho sucesorio mueren o presunción de que lo hacen a la vez. Premoriencia. Con dudas de quién falleció primero en relación con otro familiar con derecho sucesorio. Siguiente. En el caso este caso es de especial interés por su trascendencia. Es el de los conmorientes, o sea, en aquellas personas que siendo entre sí sucesoras mueren en el mismo acto o desastre, como guerra, naufragio, accidente de aviación, etc., sin que pueda determinarse en una forma fehaciente si la muerte fue simultánea o sucesiva, esto es, si murieron al mismo tiempo o quién murió antes o quién después, a efecto de determinar los derechos sucesorios de los herederos, pues el muerto, con posterioridad, heredará al primerante muerto, y en consecuencia transmitir a sus herederos no solo sus bienes adquiridos con anterioridad, sino también los que pudieron adquirir en virtud de la herencia del conmoriente. Siguiente. La presunción de la conmorencia o la muerte simultánea, en los términos del artículo 1287, dicho numeral dispone que si el autor de la herencia o sus herederos o legatarios perecieran en el mismo desastre o en el mismo día sin que se pueda averiguar a ciencia cierta quiénes murieron antes, se tendrá por muertos a todos al mismo tiempo y no habrá lugar entre ellos a la transmisión de la herencia o legado. En este sentido, el efecto jurídico de conmoriencia consiste en que los declarados muertos al mismo tiempo no puedan sucederse. Siguiente. Presunción de muerte. Otro caso que guarda semejanza en efectos jurídicos con la muerte es la declaración de la presunción de muerte. Esta presupone la ausencia del sujeto de su domicilio por el tiempo y previo a los trámites que marca la ley. Cabe anticipar que en este caso no hay fin de la personalidad, sino que solo es un procedimiento cautelar de los bienes del ausente en beneficio de él y de sus herederos. Pero ¿qué sucede si por el transcurso del tiempo no hay probabilidad lógica de vida? Los juristas romanos señalaban con tiempo probable de vida al ser humano la edad de 60 años. Por tanto, si una persona se ausentaba en forma prolongada cuando excedía el límite de supervivencia, no podía suponerse fundamentalmente su muerte. Siguiente. Fin de la personalidad colectiva. Así como es el fin de las personas físicas, solo llega con la muerte y la muerte física coincide con el fin de la personalidad. En las personas morales, el fin de la personalidad no siempre coincide con el fin de la existencia del ente social. El fin de las personas morales puede ser voluntario o necesario. A. Este es voluntario cuando los miembros de la persona moral acuerdan la disolución de la misma. B.
Es necesario cuando la persona moral adolece o le falta un elemento esencial para su existencia, falta de socios, realización de un objeto social, imposibilidad del mismo, etc. O cuando por disposición del poder público, ya sea por ley o por sentencia, se resuelva la desaparición de la persona moral. Siguiente. Normalmente, el fin de la personalidad implica el fin del ente colectivo, en cuyo caso debe procederse a la liquidación del patrimonio social según las reglas de cada tipo de colectivo, que cada tipo de colectivo establecen conforme a su naturaleza. La ley prevé como causas de determinación la personalidad jurídica de las personas morales. El desconocimiento, el desconocimiento expreso del Estado por ley, sentencia o resolución administrativa. B. El cumplimiento de los fines que lo originaron. C. La voluntad de sus integrantes. D. La falta de elementos esenciales para su existencia. Y E. Otras señaladas por las leyes respectivas. Hasta aquí mi presentación. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar de los atributos de las personas. Entonces, bueno, vamos a empezar porque ¿qué define un atributo? Entonces, se define como cada una de las cualidades o características de un ser. Para los atributos de las personas, se habla de todas y cada una de las características propias de las personas que generan por sí derechos y obligaciones. Ahora, ¿qué no vamos a considerar atributos? La raza, el color, la profesión, la casta, clase social, rango social o económico o la religión. Entonces, por ejemplo, tenemos que los atributos de las personas como un concepto jurídico es toda situación jurídica que identifica, individualiza y sitúa a las personas dentro de la sociedad y un orden jurídico. Hay varios tipos: el nombre, el domicilio, el estado, el patrimonio. El estado pues es el estado civil, familiar, si es personal o capacidad, o político. Y también los atributos son los soportes. Puede ser una persona física o una persona moral. Las personas físicas a fuerzas tienen que ser un ser humano, tiene que ser nacido, vivo y viable. Es por eso que muchos, por ejemplo los contadores y todo eso, pues vemos que cada persona es o sea, con el hecho de nacer ya es una persona física. Y puede tener su negocio y demás, le podemos dar de alta y demás. Entonces también están las personas morales. Las personas morales pues son un conjunto de personas físicas, se juntan por un fin ilícito, están organizados, tienen un órgano de presentación y bueno, pues el fin ilícito es eso. Y ya sigue el nombre, que seguiría Fernando. Bueno, a mí me tocó el capítulo 18, ¿sería yo? ¿Sigues tú, Fernando? Dame 5 minutitos. Dame unos minutitos. Espera. Le pausé la grabación. Sí, mejor hay que terminar. Bueno, una de las características también es el domicilio. Una persona física puede tener varios domicilios simultáneamente y estos a su vez pueden tener la misma ubicación. En primer lugar es el domicilio real. Este puede ser habitual, de negocios, accidental.
El habitual es en donde la persona física es en donde reside. O sea, necesita que esté a 6 meses para ser aquí en México para considerarse el domicilio habitual. El domicilio de negocios es como el nombre lo indica, donde la persona realiza la mayor parte de sus negocios. El domicilio accidental es simplemente donde la persona física se encuentre. Luego está en segundo lugar, el domicilio legal, que se define como aquel que le fija la ley para el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Algunos ejemplos de estos domicilios son, para el caso de los menores incapaces, el de sus padres o tutores, respectivamente, o el de funcionarios públicos, que sería el del lugar donde han ejercido sus funciones por más de 6 meses. Y luego está el domicilio convencional, que establece la persona física para cumplir sus obligaciones y ejercer sus derechos. Por lo general es donde se celebran contratos u otros instrumentos con particulares. Finalmente, el domicilio fiscal, que si bien podría a través de la interpretación verse como un domicilio convencional o como un domicilio de negocios, la verdad es que tiene una naturaleza totalmente ius generis, pues en primer lugar lo designa el propio contribuyente, por lo que no necesariamente es donde la persona física tenga la mayor parte de sus negocios. Sin embargo, no puede ser meramente un domicilio para recibir correspondencia o, como ya se ha visto, un lote abandonado, ya que esto se presentaría que se pensara que el contribuyente realiza operaciones simuladas, bien, como si fuera una persona física con empresas fantasmas. La verdad es que pues es muy habitual que muchos contribuyentes que a veces no tienen o no han presentado sus obligaciones y no están al día, o bien han estado evadiendo impuestos, pues al final terminen cambiando su domicilio y lo manden allá en el cerro, donde nadie nunca lo va a encontrar, ¿no? Entonces, pues bueno, puede ser también eso. Y ahora sí te toca, Adri. Muy buenas tardes, bueno, mi nombre es Fernando, me toca exponer el capítulo 18. Mi tema trata de 5 capítulos, que son el concepto del hombre, orígenes, elementos del hombre y su reglamento, la naturaleza jurídica del hombre, seudusismo y sobrenombre, la razón social, denominación y nombre comercial y cambio de nombre. Comenzamos. Correspondientes para autorizadas por el juez del registro civil y de la inscripción. El juez del registro civil con su función y fe república constituye el centro redactor que contiene el carácter de acto público. Los comparecientes en interés de quienes realizan el acto son los primeros funciones de interés. Tiene lugar en el acto. Debe presentarse al padre o la madre ante el juez del registro civil para efectuar reconocimiento, en cuyo caso se levantará una nueva acta de nacimiento. Serán las anotaciones correspondientes al reconocimiento en el acta de nacimiento original, la cual quedará reservada y no deberá cumplirse ni expedirse constancia alguna de ella, salvo el mandamiento judicial, cuando el progenitor de los progenitores presenta al niño para registrar su nacimiento. El acta hará las veces del reconocimiento.
términos usados en esta obra, poco usuales en el habla cotidiana, que pertenece al lenguaje técnico de la disciplina del derecho, o sea, parte del argot característico del jurisconsulto en el anteceder jurídico, debe conocerse previamente en su opción adecuada para que se comprendan de manera correcta los temas de la materia que se trata en ella. Abrogar deja sin efecto una ley o disposición. Accesorio, todo que depende de los principios o se une por accidente, es decir, todo lo que depende y completa algo con una existencia independiente y propia. Acción, derecho de las personas para recurrir los tribunales y pedir alguna cosa o en juicio, modo legal de ejercitar el mismo derecho, pidiendo justicia lo que corresponde. Acción, impugnación, derecho de las personas del Ministerio Público para pedir en el tribunal aplicaciones de la ley con el fin de objetar tantos actos como escritorios objetos de discusión en tribunal o resoluciones judiciales firmes contra las cuales caben algún recurso. Acciones de Estado civil, derecho de las personas a solicitar y obtener las distribuciones de resolución justa en el entorno de los asuntos del Estado civil concernientes tanto a las actas del registro civil. Acreedor, persona titular de un derecho de crédito. Acta, documento en el que se consigna un hecho material o jurídico. Acto de dominio, cualquier acto voluntario o lícito por el cual se ejerce el poder, se dispone de un bien. Actuar, escribe de juzgado o tribunal en el ejercicio de su función dada fe actual requisito sin el cual acusaciones acarician defensa legal. Aprobación causa, formalidades exigidas para la plena validez del acto jurídico que tiene a aprobar a su realización no son elementos de constitución o existencia. Los dejo con la compañera Adriana. Mi presentación es ausencia, desaparición y presunción de muerte. Tenemos el concepto de ausencia. Cuando una persona se encuentra prolongadamente fuera de su domicilio, se ignora su paradero y se tiene incertidumbre respecto de si vive o ha muerto. Nos encontramos en el caso del ausente en el sentido técnico jurídico. En este sentido, pueden deducirse como elementos para considerar a una persona presuntamente ausente: no estar en su domicilio prolongadamente ni haber dejado representante legal. B. Ignoramos su paradero. C. Haber incertidumbre sobre si vive o ha muerto. Tenemos el procedimiento de ausencia. La ausencia produce una serie de problemas que en el derecho debe tener en cuenta el respecto de los bienes del ausente y sus relaciones familiares, así como a las de sus obligaciones y derechos civiles. Para ello se sigue un procedimiento denominado juicio de ausencia, que consta de 3 periodos en efectos diferentes. A. El periodo de presunción de ausencia. B. El periodo de ausencia declarada. Y C. El periodo de declaración de presunción de muerte. También tenemos algunos. El juez que nombra un depositario lo escogerá entre el cónyuge y los hijos mayores de edad, que residen en el lugar de los presuntos herederos, y dictarán las medidas para asegurar los bienes mandado citar al ausente por edictos y señalados en un plazo de 3 a 6 meses para que se presente. El siguiente. Podemos poner el periodo de declaración de ausencia. Transcurrido 2 años del nombramiento del representante o 3, y el ausente había dejado apoderado general para la administración de sus bienes, que haya presentado el ausente, se tengan pruebas de su muerte o noticias ciertas de que vive,
La sentencia de declaración de ausencia debe publicarse cada 2 años. En ella se ordenará abrir el testamento del ausente. Se dará posesión provisional de los bienes a los herederos por testamento. Como efecto de sentencia de declaración de ausencia, se interrumpe la sociedad conyugal, se suspende la patria potestad y los legatarios. Los donatarios y todos los que tengan sobre los bienes del ausente derechos depende de la muerte. Periodo de operación de presunción de muerte. Transcurridos 6 años desde la sentencia de declaración de ausencia y a petición de la parte interesada, el juez dictará sentencia en la que declara la presunción de muerte del ausente. Desaparición y regreso del ausente. En caso de desaparición se haya realizado en condiciones tales como hagan presumir fundamentales a su fallecimiento. En el caso previsto en el segundo párrafo, en el artículo 705 del Código Civil Local, respecto a los individuos que hayan desaparecido al participar en la guerra. En caso, bastará con que hayan pasado 2 años para el primero, contando desde de su desaparición o de 6 meses en el segundo a partir del trágico acontecimiento que prueba haberse declarado la muerte. Y el regreso del ausente. En cualquier momento en que regrese el ausente, deberá recobrar íntegramente lo que le pertenece. Por ejemplo, sus bienes, pues sus derechos, y también el proceso de provisional de los bienes, ni la declaración de ausencia, ni la presunción de muerte por sí solo destruye el vínculo conyugal. Por lo tanto, el ausente que regresa continúa casado, el respeto en su patria potestad está suspendido, pero recobran con la presencia del ausente. Bueno, pues ahora continuamos, Cristina. Bueno, ya escribiría el capítulo 20 que le tocaría a Jesús. En teoría creo que lo va a mandar ahí la parte. ¿Sale? Entonces ya con esto concluimos la presentación. Si quieres ya puedes dejar de grabar.